Sí, señor, por supuesto. Vamos al aire. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos aquí en esta plataforma digital Zoom y estamos adelantando este proyecto, esta iniciativa. Estamos llevando a ustedes este formato de las estrategias que podemos utilizar para fortalecer el cuidado y la protección individual y colectiva ante la COVID-19. Hemos venido trayendo el mensaje junto con el doctor César Herrera y también con el especialista Iván Vergara, quien es especialista en gerencia de riesgos. Pero durante todos estos días también hemos venido trayendo unos invitados y justamente buscamos traer invitados para que no solamente tengan la versión acá de estos expertos, sino también de otras personas que tienen una óptica tal vez diferente y que nos pueden seguir ahondando en los temas que vamos a abordar. Hoy el tema es los mitos y teorías de conspiración en medio de la pandemia de la COVID-19 y su impacto en la comunidad. Son mitos, son leyendas, son teorías, vamos a ver. Y para eso tenemos invitados especiales. Tenemos al doctor Francisco Sarmiento. Él es médico especialista en epidemiología, magíster en salud pública, magíster en medicina de desastre, tiene doctorado en ciencia y administración de desastre, es consultor de la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá y trabaja en el Centro de Investigación de Desastres de la Universidad de Delaware. También está con nosotros el administrador de empresas y especialista en gerencia de riesgos y en el trabajo Iván Alfredo Vergara, que actualmente es líder del programa de gestión de riesgo de desastres, emergencias y contingencia para la multinacional eléctrica Codensa en la ciudad de Bogotá. Y también está con nosotros nuestro querido amigo, todos ustedes son amigos, el PhD en Innovación y Tecnología enfocado en la innovación, liderazgo y cultura de salud y seguridad en el trabajo. También es presidente de la Asociación Nacional de Profesionales en Salud y Seguridad en el Trabajo ASONAT HCE, presidente de la empresa HCE Innovation, César Augusto Herrera. Entonces quiero darle una bienvenida al doctor Sarmiento, al licenciado o al especialista Iván Alfredo y al doctor César Herrera. Bienvenidos a este espacio y qué bueno tenerlos aquí. Doctor Sarmiento, bienvenido. Caris, gracias César, Iván, me siento muy feliz y muy privilegiado de tener este espacio para compartir con ustedes y construir entre todos un mensaje que nos llegue. Gracias. Iván, Cari, Iván, César. bienvenido. Hola, Cari. Hola, César. Hola, Francisco. Un saludo muy especial para ustedes y también para la comunidad en general de Montelíbano, el departamento de Córdoba, la subregión del San Jorge y Colombia, y donde nos ven y nos escuchan a esta hora. Es para mí verdaderamente un placer estar aquí y contribuir con esto que nosotros hemos llamado como una plataforma para la comunidad en especial del municipio de Montelíbano. Y estos programas vamos a seguirlos llevando todas las tardes. Muchas gracias, Cari, por la invitación nuevamente. Con todo gusto. Doctor Herrera. Cari, muchas gracias a ti, a todos los oyentes. Y bueno, aquí de nuevo tratando de tejer, porque este tema del coronavirus no está dicha la última palabra. Estamos aprendiendo, pero yo creo que tener a personas como Francisco, que es un doctor en temas de epidemiología, que vive en Estados Unidos, la experiencia de Iván, yo creo que podemos ir tejiendo e ir armando todo ese constructo y todas esas dimensiones que pueden generar ciertas iniciativas que nos puedan ayudar a disminuir el número de contagios por COVID. Así es, y tenemos hoy una noticia buena, agradable desde Montelíbano, Córdoba. Hablábamos hace poco con el director científico de la clínica
regional del San Jorge, de un caso de recuperación, y la verdad que fue muy emotivo ver esas imágenes y deseamos que esto siga pasando a nivel del municipio, a nivel del departamento, país y a nivel del globo terráqueo. Entonces, entramos en materia en esta tarde. Es un tema que vamos a abordar, son mitos, qué es lo que está pasando con todo esto. Les quiero recordar a los que están allí conectaditos que el tema es mitos y teorías de conspiración en medio de la pandemia COVID-19 y su impacto en la comunidad. Y queremos de una vez abordar, entrar en materia con el doctor Sarmiento, y es ¿por qué hay gente que no asume las medidas de protección ante la COVID-19? ¿Qué considera usted que se está generando allí para tener esa resistencia hacia la protección? Lograr un cambio de comportamiento es supremamente difícil en muchos casos. Como médico he trabajado en varias investigaciones, antes del COVID incluso, mirando el comportamiento humano, y hemos encontrado una inconsistencia entre lo que la gente predica y lo que la gente hace. Esa inconsistencia, por ejemplo, está en los médicos que fuman, cardiólogos que no hacen ejercicio, actividad física, neumólogos que fuman, médicos que son muy obesos, psicólogos que no saben, que no practican las técnicas para el control de estrés, sacerdotes que pecan, ¿cierto? Etcétera. Y cuando vemos la inconsistencia hace parte de lo que somos como seres humanos. Decimos una cosa, pero también pensamos otras y hacemos otras. Ahora, esperar que otra persona haga lo que yo le digo es algo muy complejo también. Y los médicos, en el caso mío, que soy médico, entonces hemos fallado mucho nosotros en ayudar a la gente a cambiar el comportamiento. Pensamos que con un consejo, con una instrucción, vamos a lograr que la persona cambie su estilo de vida con la cual lleva viviendo pues durante 20, 40, 60 años. Pero quienes sí han logrado cambiar nuestro comportamiento han sido los publicistas, que nos hacen consumir, comprar cosas. ¿Perdón? Los publicistas que nos hacen consumir lo que ellos quieran, porque han usado la ciencia de la psicología y han comprendido cómo lograr que el ser humano cambie. Entonces, cuando nosotros queremos que la gente cambie, nos toca tener en cuenta varios factores. Existen algo que se llaman los modelos de cambio comportamental que tienen en cuenta esos factores, y a veces las políticas de comunicación del riesgo fallan en tener en cuenta todos los factores que necesitamos para que alguien cambie. Es decir, si yo le digo a alguien que tiene que cambiar todo su estilo de vida, eso no es tan fácil. La persona tiene que entender por qué hacerlo. En el caso del virus, la persona tiene que comprender que puede ser susceptible a enfermarse. Muchas personas no lo comprenden porque no lo ven cerca, porque hay varios errores mentales que tenemos todos en la comprensión de esta realidad que nos hacen pensar que a nosotros no nos va a pasar algo malo. O también las personas pueden pensar que no es tan grave, entonces no es tan severo este virus. En ese caso, pues de pronto no es tan importante, y si me da va a ser una gripa nomás. O de pronto el cambio va a ser muy brusco en mi estilo de vida y no estoy dispuesto a sacrificar eso. Y puede llegar a ser muy traumático el tema. Entonces es muy importante llegar a la gente por muchos lados. Una estrategia de comunicación del riesgo ideal seguiría un modelo de cambio comportamental basado en psicología social. Usaría estrategias de mercadeo, ya que el mercadeo logra posicionar ideas en la mente de las personas. Tendría en cuenta varias variables que le permitan a uno estar abordando al ser humano desde diferentes dimensiones, ya que el comportamiento humano se ve influenciado por muchas fuerzas diferentes. Por ejemplo, empecemos desde lo más alto, hablemos de los líderes. Si tenemos un buen líder a nivel país que es coherente, de ahí empiezan las cosas a funcionar. Pero si ocurre como en algunos países desarrollados que ustedes han visto, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, donde los líderes no les importa este tema y no usan máscaras, de ahí para abajo ya muchas personas empiezan a fallar. Miremos ahora los líderes locales. Los líderes locales son supremamente importantes, pero pensemos que los líderes no son solo políticos, sino también hay líderes de influencia
personas famosas también que en Twitter y en otras redes sociales pueden llegar a transmitir mensajes. Esto es muy importante por ese lado. Hay un tema fundamental que es la norma social. Es uno de los temas centrales en el cambio comportamental, de los más importantes. Y es que lo que nosotros vemos alrededor, el cómo se comportan nuestros pares, la gente que nos rodea, y cómo nos miran cuando nos comportamos diferente, eso es algo que define de alguna manera muchos de nuestros comportamientos. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, en la zona donde yo estoy, todo el mundo usa máscara. Y eso genera una presión grandota para que yo use máscara. Entonces, he comprendido que uno usa máscara para generar una confianza también, para que la gente lo mira a uno con más confianza y uno ser parte de un grupo y sentirse aceptado en el grupo. Pero cuando algún líder empieza a no usar máscara y rompe esa regla, esa inconsistencia ya abre la puerta para que quienes lo siguen de alguna manera pues se permitan esas cosas. Entonces el rol de los padres de familia es fundamental, el rol de los líderes comunitarios es fundamental con esto, y es a ellos, a los líderes, a donde debemos llegar en gran medida. Hay mucho que decir alrededor de esto, pero pues quisiera darle la palabra a mis compañeros y vamos tejiendo todo este tema porque todo está muy relacionado. Claro que sí, Don. ¿Qué dice el licenciado? Yo estoy con el licenciado, el especialista Iván Vergara. Bueno, mira, es seguir la línea de lo que Francisco ha venido, digamos, comunicándonos, ¿verdad? Yo creo que, y me voy a algo muy básico, que muchas de las personas de pronto no asumen esa medida de protección ante el COVID, aunque uno no crea, por desconocimiento, por desconocimiento. Y otra es porque creen que digamos que lo ven como una imposición. Y cuando a mí me imponen algo, yo como persona empiezo a decir, pero bueno, pero ¿por qué? Y empieza mi rebeldía. Entonces, para no alargarme mucho, porque ya Francisco abordó de cierta manera y muy concretamente también este tema, yo diría que esos son los dos aspectos para mí importantes en el tema de la protección ante el COVID que la gente no asume o no lo ve. Doctor Herrera. Bueno, yo creo que ayer hablamos bastante del tema, pero básicamente recordar que a veces consideramos que cuando no percibimos bien el riesgo y no tenemos claridad de las consecuencias, nos cuesta asumir comportamientos, diríamos, seguros. Entonces yo creo que una de las razones por las cuales algunos de nosotros, inclusive, que a veces también hemos fallado, no asumimos un comportamiento seguro debido a eso, porque pensamos que eso no es conmigo, que eso es a otras personas, es a otras familias. Entonces, claro, cuando eso no me toca a mí, evidentemente yo no, diríamos, dimensiono las consecuencias catastróficas que puede tener eso. Y fíjate, algo muy importante, Cari. Algunas familias y personas que no creían en esto, o sea, consideraban que era, y sí, es un virus, una gripa, pero decían que ellos podían ser inmunes, que no iban a tener consecuencias algunas, y sin embargo, pues tuvieron un comportamiento inseguro, donde inclusive familiares fallecieron. Hoy el comportamiento de esa persona y de ese grupo familiar es diferente. ¿Por qué? Porque sienten de cerca la muerte, sienten de cerca una cantidad de consecuencias que puede impactar emocional y psicológicamente, como lo hemos mencionado durante estos días, diríamos consecuencias de haber adquirido el virus. Entonces, pero no podemos esperar a que el virus me toque para saber que eso me mata. Yo creo que ahí nos toca tener, diríamos, diríamos, conciencia al respecto sobre lo que puede ocurrir si yo puedo, diríamos, tener el virus o puedo contaminar a algún familiar. No hay que esperar a tenerlo, no hay que esperar a que ningún miembro de nuestra familia adquiera el virus para ver la dimensión y asumir comportamientos seguros. Y eso está demostrado. Hay investigaciones que lo demuestran. Hay, diríamos, situaciones que hoy están dando claridad sobre estos aspectos, que el uso del tapaboca bien usado previene el contagio
el no exponerme frente a mucha gente y sobre todo en espacios cerrados, eso va a evitar de que realmente yo adquiera el virus. El tener la distancia social entre una persona y otra, eso va a evitar de que yo me contamine con el virus. Es decir, el acatar esos procedimientos que están avalados por la Organización Mundial de la Salud, que están verificados por la Organización Panamericana de la Salud, por cada uno de los gobiernos, los ministerios de salud de los respectivos pues, países, pues es evidente que eso realmente funciona. Nosotros no somos inmunes al virus, entonces por tal razón tenemos que, diríamos, ser muy fuertes con las medidas para evitar de que esto nos vaya a afectar. Excelente apreciación. Y entonces es allí donde el tema de la comunicación que hablaba el doctor Sarmiento, que se hablaba ayer también con el doctor Butrón y que se ha venido hablando, el tema de la comunicación y de no solamente de comunicar, sino de transmitir de pronto ese mensaje concreto, también podría darnos unos excelentes resultados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero aquí entra algo y es que hablaba ahorita, yo me reía fuera de cámara, y es que nos han venido contando también otra parte de la historia, y es que esto pasó en tal parte, esto ocurrió de esta manera, nos han echado una cantidad de cuentos, que ese fue virus, se salió de este laboratorio, que se fue para el otro, que fue premeditadamente, que fue sin culpa. Pero entonces a mí me gustaría que ustedes me comentaran qué son las teorías de la conspiración, los mitos, y cuál es el efecto potencial negativo que tiene en la respuesta. Sí. Doctor Pues Sarmiento. Para hacer la transición de la pregunta anterior a esta de teoría de conspiración, quisiera añadir algo, y es que este virus es invisible. Con los ojos nadie lo ha visto. Se ve con microscopios electrónicos de pronto, pero eso ya no es luz, entonces no se ve con los ojos. Se ve con matemáticas este virus. Y entonces no lo entendemos y no hace parte de nuestra realidad cotidiana. Entonces, además, hay mucha incertidumbre porque no sabemos dónde está y si lo tocamos o no lo tocamos, si estamos enfermos o no estamos enfermos. Y toda esta incertidumbre genera una gran ansiedad y un montón de vacíos en el ser. Al mismo tiempo, somos muy ignorantes como especie humana, cada vez menos, pero muy ignorantes acerca de este virus y estamos descubriendo. Y la ciencia se demora mucho en descubrir. La ciencia es un proceso lento, engorroso, riguroso, metódico, que para resolver una pregunta pequeñita toma mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo, equipos, financiación, y eso hace que sea muy difícil llegar a encontrar cosas. Por eso es la sumatoria de todos los grupos de investigación del mundo lo que nos permite empezar a entender esto. Pero es tanta la ciencia generada que también es imposible, literalmente imposible, mantenerse actualizado en este tema. Y entonces le toca a uno escoger líneas de investigación e irse por ahí y especializarse en unos pequeños puntos. ¿Por qué digo todo esto? Porque esta complejidad lleva a que sea muy difícil hablar del tema con el personal que no tiene, con la gente que no tiene la información, que no sabe interpretar la ciencia. En el mundo, y en Colombia obviamente, nos falta mucho alfabetismo científico, esa capacidad de comprender la ciencia y qué es la ciencia. Entonces, lo que la gente más fácilmente hace es que especula y cree en las primeras versiones que les dan que tengan algún sentido. Es ahí donde entran múltiples explicaciones y opiniones. Y yo pienso que uno de mis principales trabajos y aportes durante esta pandemia ha sido el desmentir las noticias falsas que llegan a mis redes sociales, sobre todo de mi familia, de mis hermanas y de mi familia cercana, que tienden mucho a creer en esto. Y a mí me sorprende que una y otra vez caen en las mismas trampas del conocimiento. Todos buscamos una explicación, pero no tenemos la capacidad de entender la verdadera explicación porque no hay quien la traduzca. Pero resulta que cuando los científicos tratan de encontrar una explicación,
Dijimos que se demoran mucho tiempo y cuando la nombran, cuando la explican, es muy compleja de explicar. Por otro lado, las personas que dan su opinión se demoran minutos opinando. Los que crean teorías de conspiración se demoran horas construyéndolas. Y las teorías de conspiración, entonces, ¿qué son? Son la manera como las personas comprenden la realidad y llenan vacíos y se protegen. Son mecanismos de protección que tenemos que son útiles y pueden llegar a ser importantes porque estas teorías de conspiración, la mayoría se basan en que hay un grupo de personas que conspiran para tener el poder, para hacernos daño, etc. Y eso es real, ha ocurrido históricamente y hay muchas explicaciones y muchos casos de eso en la historia. De personas que nos han mentido, grupos sociales que nos han mentido y nos han engañado y que nos siguen engañando. Y hay teorías de conspiración en las que sí debemos creer, pero hay otras en las que no. Y entonces ese salto y esa capacidad de discernir es muy difícil porque requiere conocimiento. Las teorías de conspiración alrededor de COVID son muy convincentes. Cuando yo las miro, yo las creo al principio. Mi mecanismo automático es creer. Me toca entonces hacer un ejercicio voluntario de analizar cada frase y darme cuenta cuáles son los potenciales errores. Porque si no hago ese ejercicio, pues se va uno por la historia y termina creyendo, como le ha pasado a muchos colegas. Yo tengo colegas de personal de salud que creen en teorías de conspiración, que dicen, yo no me voy a vacunar porque me van a meter un microchip. Esto del COVID es para controlar el mundo. Bill Gates es un reptiliano, ¿cierto? Y hay un montón de cosas que la gente cree, algunas pegadas a la religión, en donde ha habido cardenales que han dicho que la vacuna se hace con fetos humanos. Entonces este cardenal creyó en una teoría de conspiración y como líder entonces salió en medios diciendo esto y eso tiene un impacto gigantesco. Entonces sí nos toca tener en la vida una paranoia prudente, porque sí hay gente que quiere tener algunas cosas, pero eso no aplica a todo. Entonces el error nuestro de pronto está en extrapolar algunos casos aislados y convertirlos en la regla general. Que ahora todo es mentira y ahora entonces las farmacéuticas nos engañaron hace un tiempo o tienen algunos intereses financieros y entonces ahora todo es para que ellas se enriquezcan. Todo es negocio. Sí, entonces si hay un caso de corrupción, entonces ahora todo es corrupción. Si yo cometo un error, entonces todo lo que hago son errores. Ese tipo de generalizaciones son pues una de las causas que tenemos estas teorías de conspiración. Hay muchas teorías de conspiración, de índole político, de índole religioso, mágico, etc. Y el riesgo de esto pues es grande. De pronto hablaremos de riesgo más adelante pues para seguir hablando al respecto. Pero básicamente como para concluir mi intervención acá y darle paso a los compañeros, que hay mucho que decir, de pronto cuando ellos hablen de pronto volveré a decir cosas, pero no quiero monopolizar el tema, es que en aquellas cosas donde los científicos dicen no se sabe, no podemos saber todavía, estamos investigando, se demora meses, en esos espacios los que crean teorías de conspiración dicen con toda la seguridad del mundo las cosas son así y así y así, y entonces la gente le queda mucho más fácil creer eso. Y las teorías de conspiración son bien interesantes porque me recuerdan mucho las historias que yo hago para mi hijo, historias que yo me invento de la nada, en donde empiezo a hilar un montón de cosas dentro de una lógica interna que es la historia misma, pero que si alguien escuchara esa historia desde afuera, otro adulto la escuchara, pensaría que lo que yo hablo no tiene sentido, pero a mi hijo pues fácilmente lo puedo envolver en esa historia. Lo mismo pasa con las historias de conspiración. Las personas que no tienen conocimiento fácilmente caen en eso. Pero cuando ya empieza uno a mirar cada una de las frases que componen esa historia, empieza uno a darse cuenta que están basadas en suposiciones que no tienen una explicación científica. Y se pregunta uno, ¿cómo supieron eso? ¿Cómo pudieron ustedes saber que la intención, que hubo alguien con una mala intención queriendo hacer este virus? ¿Eso cómo lo pueden saber ustedes? Eso no se puede saber tan fácilmente. Esa información no se filtra, porque ni siquiera se filtra del corazón de la persona. ¿Sí? Entonces son muchas suposiciones que se hacen. Al mismo tiempo hay un montón de relaciones que se hacen
y se asume causalidad, es decir, se asume que A causa B, pero eso no es tan real. Muchas veces dos eventos que ocurren al tiempo no están ni siquiera relacionados y ni siquiera uno es causa del otro, sino que eso requiere unos estudios para saberlo. Pero para aquellas personas que no tienen un pensamiento científico, que viene de un entrenamiento científico, pues creer en esto es como lo normal. Entonces, un rol fundamental que tenemos nosotros, las personas que comprendemos algo la ciencia, es poderle explicar a las personas por qué no pueden creer en teorías de conspiración. Pero hay otro problema. Explicar esto no es tan fácil, porque toma tiempo, toma horas literales, desmentir cada una de las frases y encontrar la fuente en la investigación. Ante una aseveración que hagan estas personas en una teoría de conspiración, lo que me ha tocado a mí es ir a la literatura científica y buscar qué hay escrito alrededor de eso y qué verdades hay, digamos, pues podríamos llamarlas verdades, pero pues no creo que haya una verdad en este momento, pero podemos decir qué certezas hay para poderlo explicar. Entonces, si se volvió de alguna manera complejo mi discurso, pues se vuelve así de complejo el explicar una teoría de conspiración y la gente no está dispuesta a escuchar esto y a invertir el tiempo. Entonces, de alguna manera, la batalla, en muchos sentidos, no en todos, en muchos sentidos está perdida. En un congreso que estuve en Washington el año pasado, decía uno de los líderes de salud pública de este país, de Estados Unidos, decía, las verdades científicas perdieron la guerra contra el Internet, porque la viralización de las noticias falsas es inmediata. La viralización de la ciencia no es tal, y aunque se viralizara, no tiene tal impacto porque el lenguaje científico tiene un grado de complejidad que no todo el mundo alcanza. Y eso es básicamente mi intervención hasta el momento. Gracias. Muy clara, por cierto, ¿verdad? ¿Qué dice nuestro amigo César? Bueno, Cari, yo lo que puedo decir con respecto, en línea con lo que ha comentado Francisco, es que, bueno, es cierto, hay muchas teorías de conspiración, tanto que nosotros pensábamos que ese virus no iba a llegar por acá, que eso era por allá en China y Irán. De hecho, te cuento, yo tuve, por temas profesionales, tuve que hacer un viaje a Europa de repente por unas cosas y te cuento que lo pensé para viajar. ¿Pero por qué? Porque realmente, como decía Francisco, hay que buscar las fuentes realmente de valor, las fuentes serias. Aunque las redes sociales decían que eso no iba a llegar por acá, por América, y que tampoco en algunos países de Europa, básicamente las fuentes, diríamos, reales, certeras, en este caso, pues fuentes de bases de datos de revistas indexadas científicas muy reconocidas, sí hacían unas proyecciones con respecto al tema de este virus. Uh-huh. E inclusive las dimensiones que estos estudios arrojaron, inclusive se han quedado un poco como cortos algunos. Entonces yo creo que una de las cosas o herramientas que debemos nosotros tener como ciudadanos, como pobladores, es verificar. Nosotros inclusive cometemos ciertos errores cuando nos envían alguna información, ni siquiera leemos, ni siquiera verificamos la fuente, ni siquiera sabemos realmente si eso es real, sino que simplemente lo compartimos y eso realmente es muy delicado. Fíjate nomás en el número de casos contagiados, en el número de muertos, si realmente no vamos a las fuentes, diríamos, oficiales, podemos estar metidos como en líos y eso puede repercutir en serias consecuencias. Pero yo creo que el principal mito ante estas situaciones es mirar las cifras que está proyectando la OMS. El número de muertos, el número de fallecidos, el impacto que ha generado en algunos países en términos económicos, en términos sociales, los riesgos y las consecuencias que está generando en términos emocionales y psicosociales y mentales. Entonces yo creo que es importante tener claridad sobre cada uno de estos aspectos para que en este caso los líderes y las autoridades puedan tomar decisiones basadas en datos reales. Fíjate tú que es el gran, diríamos, sesgo y problema que tenemos en el país, en muchos países.
es que el problema es de comunicación y de liderazgo. Sí. O sea, ya el virus está entre nosotros. Ya tenemos amigos cercanos que han tenido consecuencias de esto. Familiares muy cercanos que también han estado cerca y con familiares muy cercanos al contagio del virus. Entonces, frente a esta situación, ya eso está entre nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Un muy buen liderazgo. Un buen liderazgo basado en los datos, en los registros, en los análisis que nos pueden arrojar realmente datos reales que nos están ocurriendo en nuestra población y en nuestra comunidad. Y con base a esos datos es que se toman realmente decisiones. Fíjate tú que con base a esta data es que se tienen que establecer las estrategias o replantear las estrategias de intervención, de protección, de prevención que se habían establecido. Entonces, no es lo que realmente le puede estar ocurriendo a otro, porque fíjate tú, los comportamientos están cambiando. Mira el caso de Bogotá. Cerraron ciertas áreas, ciertas comunas, ciertas zonas, y fíjate que el comportamiento del virus y del contagio ya está ocurriendo en otras regiones. Entonces, eso es lo que permite realmente no especular, sino basado en datos, basados en análisis, es que se empieza a analizar con un grupo de expertos que tengan más conocimientos que inclusive, porque el líder no es el que más sabe de esto, porque fíjate tú que aquí es que se está aprendiendo sobre esta problemática. Pero si se reúnen varias personas que conozcan en cierta manera estos temas y con algunos expertos que estén dando soporte, yo creo que se empieza como a tomar decisiones muy certeras que van a ayudar a que esto se pueda controlar. Entonces, el mensaje es buscar fuentes de datos veraces, fuentes de datos reales, con fuentes oficiales que nos permitan en cierta manera preocuparnos o realmente tener la tranquilidad de que esto ha bajado o no ha bajado. Fíjate tú en el caso que creemos que España ya diríamos controló la situación y realmente no. Precisamente hoy hablaba con varios colegas y amigos que están allá y parece ser que está generándose un rebrote que se relajó, sí bajaron y disminuyeron los casos y la muerte, pero la gente se relajó y ahora pues obviamente están en aumento estos casos. Entonces fíjate tú que hay que ir a las fuentes y hay que analizar y sacar el mayor provecho a estos datos para poder sacar las estrategias y los programas. Pero ante esta situación, fíjate tú, como estamos aprendiendo de esto, no quiere decir que con base al análisis, a la estrategia y a la actividad o a la acción que yo vaya a realizar puede que resulte que funcione o no. Entonces yo creo que ahí es donde debe haber ese equipo COVID o ese comité COVID o ese equipo de crisis que esté precisamente monitoreando la efectividad en la implementación de ciertas estrategias que nos permitan en cierta manera evaluar la efectividad de lo que realmente se pueda estar haciendo frente a esta pandemia. Ok, Iván, ¿usted iba a agregar algo? Bueno, sí, Cari, ante la ciencia, ante todo lo que ha dicho César y Francisco, yo me quiero enfocar a algo más local, es decir, los mitos que de pronto en la zona, como Montelíbano en este caso, es que el que se bañó en el río Sinú tiene anticuerpos. Ya ese no le va a dar, tranquilo, ya comió bolis del agua del río y entonces ya no le va a dar, ¿sí o no? Sí. Entonces, todo este tipo de cosas y más, y si eso lo comparte y lo dice un líder, eso se riega, mejor dicho, en fracciones de segundos. Ahora, yo me pregunto, cuando a uno le llega, y Francisco, y lo hemos hablado, le llega a los teléfonos, le llega por las redes una información, ¿cuánto tiempo nos duramos nosotros analizando esa información? Nada, llega y es rápido, y no lo enviamos a uno, lo enviamos a, mejor dicho, a todos los grupos por todas las redes. Ahora, yo creo que ahí está lo que Francisco decía, ¿cómo controlamos eso? No está ganando el Internet, pero no está ganando es por lo que también decía César. Nos detenemos un momento a mirar la fuente. ¿Sabemos realmente si eso le va a hacer daño a alguien? ¿O es un morbo, Francisco? Me pregunto también yo, como ser humano, el compartir eso, el compartir imágenes de la tragedia, ¿cierto? Ahora, mi invitación es a la reflexión. Y no solo digamos, al personal a la sociedad
sino también a los líderes. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo el líder deportivo del barrio? Pregunto, ¿qué está haciendo, como decía Francisco también, el religioso del barrio? Es que esto, a través de la construcción de unas células sociales, nosotros podemos penetrar esas células sociales y a esos líderes darle herramientas, ¿verdad? De conocimiento, de ciencia, básicas, pero de ciencia. Y con eso nosotros podemos, de una u otra manera, ir permeando la sociedad. Cari, hasta ahí quiero como llegar con mi aporte en este punto, porque sé que hay más temas por abordar. Hay más temas para abordar, es verdad, pero también, o sea, yo voy ahí como sacando cositas, y es que entonces no solamente es tema de comunicación, sino que efectivamente lo que comuniquemos venga con una fuente fidedigna, y además de eso que se evidencien esos liderazgos a nivel región, a nivel país, que se evidencien esos liderazgos con una comunicación efectiva, una comunicación con fuentes, como decía ahorita, fidedigna, que garanticen verdaderamente la información. Cari, eso puede ser una estrategia que ya le estamos dando digamos, a las autoridades, a los gobiernos locales, y decirle, mire, ve, identifica quiénes son esos líderes, como tú lo has dicho también ahorita, y a esos líderes que tienen un impacto positivo en la comunidad, dale las herramientas, y nos ayudamos entre todos. Entonces, un mensaje también para los gobernantes de turno, tanto municipales como departamental también en Córdoba. Utilicemos esa red, invertamos lo que tengamos que invertir, pero es la forma rápida como podemos también contrarrestar esto. Ya los líderes son natos, son naturales. Dale, Doctor Francisco. En el tema de crisis y desastres, que es mi especialidad, hemos comprendido que ningún gobierno puede manejar algo tan grande. Porque si vemos en nuestro país, el gobierno ni siquiera puede manejar el país en otros momentos. En ese sentido, en una crisis de estas emergen grupos comunitarios que empiezan a solucionar problemas que están descubiertos sin manejar. Entonces, a veces nosotros pensamos que son los gobiernos los que deben crear estos canales y dar esta información. Ellos sí lo deben hacer, pero debemos ser conscientes que no lo van a lograr a todos los lugares. Es decir, es muy importante en este momento que los líderes también vengan desde abajo y que construyan ya en sus entornos inmediatos. Entonces, les quiero contar un poco las cosas que yo he hecho en mi entorno a partir de todo lo que he venido trabajando por años trabajando en la preparación comunitaria para desastres, siendo COVID uno de los tipos de desastres que hay. Yo me reuní con mi familia, ¿sí? Y hablé con mi familia extensiva, estoy hablando de mis padres, mis hermanos y mis primos, y me reuní con todos y les di una charla al respecto y aclaré muchas dudas y abrí un grupo de WhatsApp solo para ellos en este tema. Lo mismo hice yo entonces con mis amigos y los cité a todos, y como líder en este tema que debo ser, porque soy el que sé del grupo, entonces en un grupo de amigos en el cual está Iván, ahí compartimos un montón de información y validamos información y nos ayudamos a corregirnos entre todos, ¿cierto? Y tratamos de hacer ese proceso de traducción, que traducción tiene dos significados: traducción de la ciencia a un lenguaje que todos entiendan, y traducción del inglés al español, porque el conocimiento está en inglés, sobre todo en este tema de COVID, porque es el lenguaje internacional, y el que no lee inglés entonces se queda con los mensajes que le llegan en español. Otra cosa que yo he hecho entonces es que en mi entorno de trabajo también abrí otro grupo, y así entonces voy ejerciendo liderazgos y voy proyectando este tema en mi entorno de influencia. Y eso es a lo que debemos llegar. Otra cosa que hago siempre es que cuando me llegan noticias falsas, siempre tomo el tiempo de desmentirlas, porque sé su impacto, porque sé que si no las desmiento yo, la gente las cree y las reenvía. Y lo que siempre he hecho también es que me devuelvo la fuente, o le pido a la persona que lo envió que le envíe la respuesta a la fuente que se la reenvió. Entonces me tomo un espacio de tiempo para desmentir lo que es. También en los grupales que tenemos, he ingresado a personas de un grupo que se llama Colombia Check, que es un grupo de periodistas muy interesante que se dedican normalmente, aún fuera de COVID, a desmentir noticias falsas,
y aquí nos han servido muchísimo porque ellos han desmentido muchísimas noticias y uno entra a la página de ellos y fácilmente encuentra los argumentos para desmentir y eso es una herramienta fabulosa. Entonces, esas personas, meterlas en los grupales es interesante o tener acceso a las páginas. Entonces, estamos hablando que yo, sin ser del gobierno, sino desde un rol comunitario, desde una voluntad, he liderado un flujo de información. Y eso pues, es una invitación para todos. No podemos esperar que el gobierno nos solucione problemas, porque eso no va a ocurrir a este nivel. En otros niveles sí debemos esperarlo, pero nunca va a venir nadie del gobierno a ponernos un tapabocas ni a explicarnos las cosas. A veces nos toca buscarlas y hay dentro de nuestra red de amigos personas que sí tienen esa información. Es interesante lo que usted propone, doctor. Es decir, la idea no es solamente llevar un mensaje a las masas, lo podemos hacer incluso a nivel de barrio, a nivel de colectividad, o sea, grupos pequeños, que es el ejemplo que usted acaba de colocar. De pronto hizo una parte por aquí, otra parte, y también de pronto focalizando. A algunas personas se les es más fácil entender un tema, a otros les es un poco más dispendioso, entonces es como población objetivo. Tenemos mucho que aprender de los virus. Uno de esos es cómo viralizar. Y el virus viraliza a las personas más cercanas, con las que tiene contacto. Entonces, eso es lo más fácil, porque es que yo pararme en un bus donde nadie me conoce a predicarle sobre COVID es más difícil que con mi misma familia, ¿cierto? Y así es con todo en la vida. Realmente nuestra área de influencia principal son las personas con quienes normalmente hablamos y el voz a voz es supremamente importante para transmitir mensajes. Y algo que sirve para que la gente crea en los mensajes es que los mensajes lleguen por todas las fuentes posibles. Sí. No solamente por televisión, ni por internet nomás, ni por radio, sino además por el voz a voz y que esos mensajes sean consistentes. Entonces, por eso es la importancia de manejar un mismo discurso, porque otro de los problemas que te abren frente a la incertidumbre es la inconsistencia de los mensajes. Entonces, unos dicen que tapabocas, otros que no, unos dicen que haga esto, otros que no, y esa inconsistencia es difícil de manejar, pero cuando uno tiene conocimiento, uno ya empieza a navegar esas aguas y ya empieza a poder explicar. Entonces, fácilmente todos tenemos algún familiar que trabaja en el campo de la salud. Ellos, por ese entendimiento que tienen, ya fácilmente nos pueden ayudar a explicar. Entonces, el poder hacer un grupal, incluir al que sabe, es bueno. Aunque para mí, sorprendentemente, por ejemplo, en el grupal que tenemos de amigos, tengo amigos físicos que comprenden mucho del tema y amigos de otras áreas que comprenden de todo y entre todos vamos dialogando y vamos construyendo un saber. Y eso es bien, porque eso lleva mucho también a solucionar problemas de otro tipo también. Excelente. Excelente. Bueno, perdóname, es que tengo mucho que decir, pero quiero... Aquí estamos para escuchar todo eso que nos puede decir, pero quería decir que ojalá todos estos tips tan importantes, con muy buena información, lo podamos de alguna manera recepcionar de la mejor forma y ponerlos en práctica en las localidades, no solamente aquí en Montelíbano, sino en Planeta Rica, en Puerto Libertador, en todo el departamento de Córdoba, en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo. Nos están dando información clave para nosotros poder levantarnos en contra del COVID y a favor de la vida. Cuando hablamos de todo esto, también en la pregunta estaba que si cuál es el efecto potencial negativo a este tema de las teorías. Sí. ¿Respondo yo o quién? Sí. Hágale, dos. Dele, que usted es el investigador en ese tema. Usted, pues la verdad, nosotros lo escuchamos. Sí. Problemas negativos de las teorías de conspiración son los mismos problemas negativos de la ignorancia. Y es que las informaciones falsas nos llevan a comportamientos pues, que llevan a problemas, ¿cierto? Porque no vienen de una comprensión realista de nuestro entorno, sino vienen a partir de unas suposiciones. Las suposiciones son la base de muchísimos de los problemas que tenemos. Entonces, siendo el comportamiento humano el factor más importante para la prevención de enfermedades, ¿cierto? No solo del COVID, sino de la mayoría de enfermedades realmente. Cuando nos creemos algo que no es cierto, pues vamos a dejar de seguir las recomendaciones. Y hay varios estudios que muestran
que las personas que tienden a creer en teorías de conspiración tienden a violar más las normas de distanciamiento físico. No voy a hablar de distanciamiento social, porque distanciamiento social es un rico al lado de un pobre. El distanciamiento físico de pronto es lo que más me interesa, porque es en el plano físico donde lo voy a hacer, no en el plano social. Por ejemplo, la vacunación es lo que estamos esperando porque es una de las principales estrategias para el control de epidemias. Y muchas de las teorías de conspiración van en contra de la vacunación y son usadas por los movimientos antivacunas, pues para que la gente no se vacune. Y eso pues llevaría a unos problemas graves, porque como ustedes saben, necesitamos un efecto de rebaño donde un porcentaje de la población esté vacunado, esté inmune, y así protegemos a los que no se pueden vacunar. También las teorías de conspiración llevan a violencia. Entonces, algo que está pasando ahorita en los hospitales, estoy rodeado de médicos que me cuentan una y otra vez historias locas y absurdas para nosotros, no para la gente que las hace, pero para nosotros son absurdas, como las siguientes. En los hospitales están haciendo negocio con nosotros. La gente no tiene COVID y se inventan el diagnóstico de COVID, ¿cierto? Para la dominación mundial, para ganar plata, etc. Mi familiar llegó sano y ustedes lo mataron. Entonces me contaba un amigo médico ayer. Me decía, mire, llegó este paciente en falla ventilatoria, ya no podía ventilar porque sus músculos estaban cansados, porque llevaba un montón de tiempo enfermo. Y el familiar lo trajo sano, supuestamente. Y se murió el paciente y el familiar no entendió por qué se murió. Y eso también tiene que ver con la falta de entendimiento de la gente de cómo identificar a alguien que le está faltando el aire, que se está ahogando, por ejemplo. O si no, el hecho de que le estén pegando a las enfermeras y a los médicos por ser médicos. Entonces hay varias historias también que he visto de primera mano de personal de salud que lo han amenazado y que les han pegado porque pueden traer el virus a mi zona, a mi barrio, a mi edificio. Esto todo tiene que ver con el mismo pensamiento, un pensamiento que le falta una comprensión. Y entonces un rol fundamental que tenemos que hacer es reclutar mentalidades. El rol de todos nosotros es reclutar mentalidades desde el conocimiento. Y eso implica dialogar y implica tomarse el tiempo, generar estos espacios tan valiosos y predicar estas verdades, digo yo, de alguna manera. Y hay otra cosa también importante, y es que nosotros no podemos pensar solo en COVID. COVID es una de tantas pandemias, no es la primera, es la primera que la generación mía vive, pero las personas que vivieron en 1967, en 1958, ya vivieron pandemias, que cada una de esas tuvo más de 1 millón de muertos en el mundo. COVID todavía va por la mitad de muertos. Pero hay una peor, que no sé si ustedes ya lo han hablado en este contexto, y es una que estamos vigilando hace tiempo, que es la de influenza aviar. ¿Ya lo hablaron o lo hablamos? No hemos hablado del tema, Doc. Realmente la pandemia que más miedo nos da y para la cual nos estamos preparando es una pandemia por influenza aviar, o sea, influenza A, H5N1 o H7N9 u otras, que tienen una mortalidad, una tasa de letalidad del 60%. COVID, la tasa de letalidad, no sabemos en cuánto está realmente porque no se sabe cuántos enfermos hay, pero está como entre el 1 o 3%, dependiendo pues donde miremos, ¿cierto? Pero si tenemos una letalidad del 60%, eso ya es otra historia. Ahí ya la gente que se va a exponer ya la va a pensar no una ni dos, sino 3 veces. Porque si uno se enferma de COVID, uno dice, bueno, el chance de que me muera tampoco es tan alto, ¿cierto? Pero si es ya una influenza que según los datos, a las personas que les ha dado, porque les ha dado a seres humanos, que les ha dado alrededor de 700 algo, no sé el dato porque eso va cambiando, les ha dado del mundo esa influenza, se ha muerto el 60%. ¿Qué pasa cuando ese virus de influenza aviar se vuelva contagioso para humanos? Porque hasta ahorita solamente algunos casos han sido contagiosos. Solamente en un par de ocasiones se ha contagiado de humano a humano. Todavía no se ha contagiado masivamente. Pero el día que pase eso,
El día que un ser humano tenga influenza normal, estacional, y le dé influenza aviar, y se combinen los dos virus en la célula y surja una nueva cepa que sea tan letal como la aviar y tan contagiosa como la estacional, en ese momento empieza la pandemia que hemos estado esperando históricamente y que con esa altísima letalidad ya generaría un comportamiento totalmente diferente en la sociedad. Porque si esta con este porcentaje de letalidad genera lo que genera, ¿cómo será una muchísimo peor? Entonces, para que sepamos, todo lo que estamos haciendo sirve. Y sirve no para hoy, sino sirve para preparar a nuestros hijos para lo que se viene. Porque además cada día tenemos más riesgos de pandemia. Porque cada día vivimos más estrechos. La gente sale del campo a las ciudades. El comercio es cada vez mayor. Entonces, el mundo se vuelve más pequeño porque viajamos de un lado a otro. Nos metemos más en las selvas y empezamos a explotar las selvas, que es donde están los virus. En este momento estos virus están ahí, hay millones de virus a los que no nos hemos expuesto todavía, y es la explotación ambiental la que ha llevado a que nos expongamos, es el comernos animales que, ustedes saben que en China, pues con todo el respeto de los chinos que nos estén viendo, se comen todo lo que camina, entonces, y vuela también, entonces eso también nos lleva a que hay muchos virus que no conocemos, nuestro cuerpo no conoce. Además de eso, está aumentando la resistencia bacteriana a los antibióticos. Y entonces nos estamos quedando sin herramientas cada vez y con más riesgo. En ese sentido, nos toca prepararnos y eso es lo que yo estudio. Por eso estudio desastres, porque sabemos todos que algo va a pasar y sabemos que nos toca prepararnos, y las preparaciones son a diferentes niveles, pero un nivel muy importante es a nivel de la conciencia, a nivel del cuidarnos, del ayudarnos, del trabajar juntos. Y esta pandemia nos ha ayudado a muchos a ese nivel, no a todos, pero a muchos sí. Y eso es algo hermoso, rescatable, nos ha enseñado el valor de las cosas, el valor de muchas cosas. También, por otro lado, ha destruido otras cosas muy importantes. Y todo depende también de nuestras tendencias, porque una característica de estas crisis es que estas crisis son aceleradores. Aceleran lo que ya venía bien o aceleran lo que ya venía mal. En ese sentido, pues es esto. Entonces, la razón por la cual hablo de esto en el contexto de teorías de conspiración es porque va a haber muchas teorías de conspiración, nos toca aprender a seguir manejando la información. En este momento, el objetivo en la red, del manejo de información ya no es tener la información, es saberla filtrar. Porque es que la información ya es infinita. Ya nadie, antes lo importante era saber encontrarla, ahora es saber no ahogarse en ella. Y eso requiere otro tipo de herramientas que lo hablaremos más adelante. Claro que sí, Doc. También queríamos saber... ¿Sí? Disculpa, Cari, yo quiero hacer, diríamos, un comentario en relación con dos aspectos claves que ha mencionado Francisco, y es que las crisis realmente son aceleradoras. Y fíjate algo muy importante, ninguna crisis de la historia ha, diríamos, acabado sin provocar grandes transformaciones en la sociedad, grandes transformaciones en la economía, inclusive en la política, pero también en las ideologías y por ende también en nuestro, diríamos, forma de vida. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que ha mencionado Francisco, porque ahí es donde, mejor dicho, se genera esa creatividad. Y el antecedente de la creatividad, mejor dicho, para generar grandes cosas, a lo que le estamos apuntando es este concepto de innovación. Entonces, las crisis como la que estamos viviendo hoy son aceleradoras o detonantes de la innovación y la tecnología. Entonces, ¿pero qué es lo que hay que tener en cuenta? Que ¿quiénes son los que detonan ese aceleramiento? Pues los líderes. Los líderes hoy, desde el confinamiento, convierten esa tragedia en una oportunidad. Y ahí es donde realmente pues tenemos la oportunidad y la capacidad de vislumbrar e inspirar un futuro igualmente digno y como el que queremos todos nosotros. Entonces, pero hay que estar muy, muy alerta, hay que estar muy vigilantes. Eso que hablábamos ayer de la vigilancia tecnológica. Entonces, un líder que está, diríamos, administrando esta pandemia, que no tiene mucho tiempo para pensar por la cantidad de cosas complejas que tiene que buscar medios
necesarios, estrategias para incentivar la innovación. Entonces, un líder realmente que no dedica tiempo a pensar, diríamos, en lo que puede hacer mejor, en lo que puede, en cierta manera, cambiar, si no desafía realmente esto mismo que hemos escuchado en las bibliografías y en tantas conferencias, el famoso status quo, que no promueve la co-creación, es decir, estar abierto a que muchas personas y la comunidad genere iniciativas. Fíjate, ese tema de la innovación cerrada, eso ya realmente no se hace. Hoy se habla de esa innovación abierta. Entonces, por eso es que tú ves tan fácil sentados en una misma mesa a la empresa, a la universidad y al gobierno, haciendo realmente innovación. Y yo creo que a eso realmente hay que apuntarle, Carlos. Entonces hay que cambiar esa forma de generar iniciativas, abriendo la posibilidad de que otras personas y otras comunidades con otros talentos realmente permitan generar esas transformaciones. Entonces, pero la innovación no viene solo por el famoso chispazo. O sea, vamos a esperar a ver aquí si en Montelíbano y en el San Jorge nace un famoso chispazo para una superidea innovadora. Yo creo más que la innovación es un proceso, y un proceso que realmente tiene que ser serio, estructurado, y eso ya está inventado. No es que ahorita vamos a inventar a ver cómo se innova, no, ya los escenarios, las metodologías realmente están inventadas. Entonces, sí me voy con esa idea de que la innovación es una aceleradora y estas crisis son aceleradoras para los temas de innovación. Y nos ayudan de alguna manera a esas proyecciones que esperamos, ¿verdad? A los cambios trascendentales que se van a dar. Y fíjate que un líder que está tomando esto normalmente y reconoce y tiene esa capacidad, diríamos, de humildad, no tiene todas las respuestas. Un gran líder innovador no tiene todas las respuestas, pero ¿qué es lo que hace un gran líder innovador en una empresa? ¿Qué es lo que hace un gran líder innovador en una comunidad? Como no tiene todas las respuestas, primero se rodea de gente que sabe, se rodea de gente que tiene un camino mucho más experimentado que eso, pero sobre todo lo más importante y más valioso que debe hacer un líder innovador, Caris, en esto que mencionaba Francisco, es que plantea preguntas retadoras. O sea, desarrolla el coraje y la determinación de transformación, empezando por él mismo y luego por realmente todos esos procesos. O sea, esa persona es capaz de cambiar procesos, de cambiar prácticas, de cambiar inclusive las mismas estructuras. Y fíjate algo que me gusta mucho que menciona Iván Vergara, aunque represente la manera tradicional de hacer las cosas. Es decir, lo que siempre ha funcionado así, entonces no lo cambio. No, esa persona tiene esa capacidad de cambiar esas cosas aunque parezcan la forma tradicional o que siempre se ha hecho así. Es decir, lo más importante en esto de generar transformaciones, de acelerar la innovación, es que un líder innovador tiene que tener esa capacidad de conectar, que Iván lo menciona mucho, de conectar y desarrollar alianzas poderosas. Hoy lo que necesitamos es eso, Caris, que los líderes desarrollen alianzas con el sector privado, con otras instituciones del sector público, para que se puedan generar grandes posibilidades, grandes innovaciones. Hoy estamos en tiempos difíciles, entonces solo no vamos a poder. Ha desbordado nuestra capacidad y eso es muy importante y está dentro del concepto de la continuidad del negocio y la recuperación del negocio. Es decir, ¿cómo puedo seguir operando? ¿Cómo puedo seguir funcionando aún estando en la situación de emergencia? ¿Cómo podemos reactivar la economía aún estando en emergencia? Entonces, qué bueno sería apalancarnos de la innovación y la tecnología, porque la innovación de la tecnología, ayer lo mencionábamos, a través del Big Data, a través de la inteligencia artificial, yo puedo tomar decisiones muy acertadas, decisiones que me van realmente a dar muchos resultados. Pero realmente en estos tiempos difíciles este discurso suena muy fácil, Caris. Esto suena como muy chévere, pero es que esto es muy complejo. O sea, esto es una tarea muy, diríamos, difícil. No es una tarea fácil. Y diríamos, es una carga y una responsabilidad muy pesada y difícil de llevar. Sin embargo, a pesar de lo pesada, ¿verdad? Creo que tenemos esa disposición
y tenemos que seguir teniendo la disposición para seguir trabajando en pro de ello. Cuando hablamos de tecnología, a mí los programas que ya hemos tenido en línea con este tema de las estrategias, es que yo de alguna manera, aunque los temas sean diferentes, siempre hay unos conectores como la tecnología, la innovación, la comunicación. Y precisamente hablando de ciencia, de tecnología, de comunicación, les pregunto, ¿cómo puede la comunicación, la ciencia y la tecnología ayudar al cuidado y a la protección de la vida? Ya ustedes incluso dentro de lo que han hablado han dicho cosas, pero me gustaría como que se ampliara esta pregunta, por favor, doctor. Esta pregunta me parece muy difícil de responder porque en este momento de mi vida todo es tecnología, ¿sí? Todo. Y no nos damos cuenta porque ya vivimos en ella, ¿cierto? Como el pez en el agua. Entonces ya el teletrabajo es como para donde va todo ahorita. Aprendimos que nos toca hacer eso y todo. Un congreso gigante de Estados Unidos de desastres que normalmente era presencial, cuando se abrió a la tecnología y lograron entonces hacerlo a distancia, lograron incorporar gente de todo el mundo y entró más gente porque ya no tenían que pagar pasajes ni hoteles, entonces era más económico y entonces ya sabemos que el próximo congreso también va a ser online, aunque no haya COVID, entonces también va a tener ese componente y nos damos cuenta que, pues, que es inevitable este tema acá, entonces sí nos toca tener herramientas tecnológicas. Yo no quisiera, es decir, este tema es tan amplio de la tecnología que como estoy haciendo un doctorado, todos mis compañeros pues trabajan diferentes softwares, hacen modelamiento, que el modelamiento es una cosa fundamental que nos permite, es un tipo de investigación en donde se usan un montón de variables y se le meten a un computador, que no es un computador de estos, sino son supercomputadores que hacen procesos y ellos hacen cola para lograr analizar tantos datos y para tener resultados más realistas, porque sabemos que la realidad no es simple, la realidad en la que vivimos a todo momento es muy compleja, entonces la mejor manera que hemos logrado de aproximarnos a imitar esa realidad y a estudiarla es con modelos, y modelos con muchas variables que solo se pueden computar con esos sistemas complejos. En ese sentido me parece algo muy interesante saber que mis amigos físicos están estudiando temas de salud porque ellos comprenden de la complejidad y logran hacer ese tipo de programación. El tema de sistemas de información geográfica en estos escenarios ha sido fundamental y yo en ese momento con la crisis yo abrí un grupal de WhatsApp donde empecé a incorporar diferentes creadores de apps para celular que estaban usando datos de celular, ¿cierto? Internet de las cosas, y estaban usando Big Data también, y estaban usando sistemas de información geográfica para hacer muchas cosas para el COVID, muchísimas cosas. Por ejemplo, desde darte alertas, desde permitirte llenar encuestas y recordarte que tienes una encuesta de manera frecuente para ver si estás infectado o no. Si te dan un diagnóstico de infección, la app misma permite hacer un rastreo de si te sales de tu casa o no, y de esa manera pueden saber quién se salió, puedes saber con quién estuviste en contacto por la interacción de tu celular con otros celulares, puedes saber por dónde te moviste, es decir, unos mecanismos de control del movimiento que hasta asustan, porque usados de manera negativa por otras fuerzas, pues ya lograrían el control total de lo que pensamos y somos, y eso también para dónde va el mundo, y por eso también sigo creyendo en teorías de conspiración de alguna manera, porque sí existe, pero no una conspiración como la vemos desde unos seres reptilianos o desde los Illuminati, porque no sé, no tengo certeza al respecto, pero sí sabemos que todos nuestros datos de WhatsApp son una mina de oro que van a poder vender, no para que nos descifren como individuos, sino para que nos descifren como seres humanos y entiendan cómo funciona nuestra mente y cómo podernos manipular mejor, porque ya lo hacen a través de muchas maneras, pero pues no es el tema de nuestra conversación. Pero entonces, no, la tecnología es fascinante en este momento. Y digan los compañeros qué piensan al respecto. Les consulto, ¿cómo la comunicación, la ciencia y la tecnología puede ayudar al cuidado de la protección de la vida en el marco de esta pandemia que estamos viviendo? Bueno, Cari, mira, eso tiene todo que ver. Ya pues tenemos aquí un doctor en ciencia, tecnología e innovación como César, que es quizás la persona
de hoy, de este panel, con, digamos, con más capacidad técnica y científica para hablarnos del tema, yo quiero referirme pues a la comunicación de forma, desde mi punto de vista como gerente, como administrador, como esa persona que conoce un poco del direccionamiento, del liderazgo. Y es decir, que si un líder o si una persona que maneja información o que tiene un equipo de trabajo no usa verdaderamente y efectivamente la comunicación y no explota esa comunicación como tiene que ser, los resultados no se van a dar. Es comunicar y comunicar, pero saber comunicar, ¿verdad? Yo, pues leyendo, no voy a dar crédito aquí a ninguna empresa de carro ni nada de eso, pero en crisis, y hablando de crisis también, una empresa, el resto de empresas, cuando hubo la crisis, digamos, automovilística de carros a nivel mundial, muchas empresas empezaron como a cerrar, a reducir costos, bueno, etcétera. Esa empresa, por el músculo financiero y por su visión a largo plazo que tenía del negocio, y lo que decía César, las crisis y la continuidad del negocio, ¿qué hicieron? No despidieron a su gente, las pusieron en procesos de innovación, las pusieron a desarrollar ciertas tecnologías, ciertas herramientas que pudieran, cuando arrancara de nuevo, acelerar la economía, ya ellos iban un poco más adelante del resto, ¿verdad? Y eso pasó. Y esa empresa en su momento, todos la querían imitar y todos querían hacer lo mismo, pero fue eso. El detonante que hizo que esa empresa pensara de esa manera fueron las crisis. Mientras las otras se recogieron, ellas empezaron a formar otro tipo de modelo. Listo, yo tengo aquí mi ingeniero, lo pongo a que piense. Entonces, ¿dónde voy yo? Con el mensaje a los líderes nuestros, a los que están allá en provincia, a los que están, digamos, en la municipalidad, en el departamento, es, venga, usted como líder, no se quede con todo. Porque si lo llevamos Francisco y César, que conoce también del tema, tema de gestión de riesgo, si yo a un comandante de un incidente o el que está liderando, digamos, una respuesta, le dejo todo, la toma de decisiones, le dejo la parte operativa, se va a volver un 8, no va a pasar nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Rodearse de gente capaz y darle las herramientas para que esa gente piense y se desarrolle y me entregue ideas claras y concretas y yo pueda ejecutar, ¿cierto? Es potencializar a lo que tengo alrededor, darle las herramientas y que esas personas se empoderen y me lleven a mí a la consecución del objetivo o las metas que planteamos dentro de lo que establecimos para lograr o para alcanzar un resultado, ¿verdad? Entonces la invitación es eso. Miren, en las comunidades hay mucha gente valiosa, insisto en eso. O sea, acérquenla. La innovación no es de pronto traer la mayor tecnología, que si bien también puede ser, es que es cambiar lo que yo estoy haciendo por algo diferente que me va a generar, digamos, ese cambio, la consecución de un objetivo que le va a servir a la comunidad, ¿verdad? En ese orden de idea, mi invitación sigue siendo para que nuestros líderes abran la mente, tengan una visión y se rodeen de ese personal con esa capacidad y puedan desarrollar y alcanzar sus metas. De esa manera, Cari, viéndolo como esa posición de gerente, ¿cierto? O de líder para la toma de decisión. Es clave, la ciencia, la tecnología, tenemos que montarnos en ello hace rato. Y no necesitamos estar en Bogotá, no necesitamos estar en Nueva York, no necesitamos estar en Londres, nada. Desde la misma provincia podemos hacer eso. Podemos arrancar con cosas, pero como decía César, no por chispazos que me llegó y pensé, tiene que ser algo estructurado, planeado, y que me lleve a mí a tomar ciertas decisiones con certeza, ¿verdad? Y que podemos de ahí sacar adelante las situaciones en las que estamos viviendo. Ese es mi aporte en este punto. Ok, doctor César Herrera, usted el experto ya en tecnología, en la innovación, cuéntenos sobre esta consulta, cómo la comunicación, la tecnología pueden ayudar al cuidado de la población y la protección de la vida. Bueno, muchísimo, Cari. La comunicación y el trabajo en equipo hoy es fundamental. Siempre es fundamental y es transversal. Es más, se han convertido en valores organizacionales. Comunicar es fundamental. Y en situaciones de crisis como esta, de incertidumbre complejas, es mucho más. Entonces, comunicar y conversar con el equipo de trabajo, fíjate que se convierte en una de las herramientas más poderosas. ¿Para qué? Para entender, para proponer, pero sobre todo para avanzar ante la incertidumbre, ante una cosa tan compleja como esto. Pero lo más importante es que una persona, es decir, ¿quién es el que debe comunicar? Pues los miembros y los que están al frente, es decir, un líder, ¿cierto? Entonces,
un líder entiende que la comunicación es un valor fundamental para este proceso. Es decir, lo considera como un espacio clave, lo tiene presente. Es más, lo tiene dentro de sus listas de chequeo y por tanto es una persona que se compromete. Entonces, la comunicación es fundamental y el trabajo en equipo es fundamental porque en cierta manera lo que genera son conversaciones. Y un líder precisamente lo que muestra es un comportamiento ejemplar. Normalmente tenemos 2 oídos y una boca. A veces parece lo contrario, Caris. Pero realmente eso es lo que tiene que hacer. Mostrar un comportamiento ejemplar. Es decir, un líder, ¿qué es lo que tiene que hacer con su equipo de trabajo para saber escuchar? Porque es que no tenemos todas las respuestas, ¿cierto? Pero sí podemos hacer muchas preguntas. Entonces, en desarrollar esa habilidad de hacer preguntas, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que está al frente? Presta mucha atención, con el máximo interés. Es más, evalúa el estado emocional de la gente, de las comunidades, de la población, de su equipo de trabajo. Es decir, anota todas las dudas, anota las preocupaciones, anota las quejas, anota todos esos comentarios y aportes realmente de cada una de esas personas que le puede estar aportando. Pero sobre todo es una persona en el tema de la comunicación, se interesa genuinamente por su equipo de trabajo. Es más, lo extiende fuera del ámbito laboral. Es más, se preocupa inclusive por su familia. Entonces, este tipo de personas dentro de la comunicación, lo más poderoso de eso es que brinda una orientación, da consejos, apoyo y realmente al equipo que lo necesita. Entonces, fíjate que conversar con las personas y comunicar, se puede establecer una dirección y se puede establecer una visión conjunta entre los datos, entre la comunidad, entre la percepción de la comunidad y mi equipo de trabajo. ¿Y qué es lo que realmente se busca con eso, Caris? Alinear los objetivos, pero sobre todo inspirar y motivar a toda la población, pero sobre todo al equipo de trabajo para alcanzar los objetivos que estamos buscando, que es reducir, diríamos, los contagios y las muertes. Y la innovación es fundamental. La ciencia es clave. Fíjate hoy todo lo que hemos visto con los avances de la ciencia y ahorita podemos hablar de eso. Pero mira, esto que ya hablábamos, las crisis generan unas transformaciones interesantes para poder aportar a la humanidad. Eso es fundamental. Y en eso tenemos que estar teniendo claridad sobre esto. Y fíjate que esta pandemia del coronavirus, que no es más que el SARS-CoV-2 del COVID-19, lo que ha hecho este COVID en términos de ciencia, ha movilizado, en cierta manera, sin precedente alguno, Caris, un papel fundamental en esta crisis, y es la investigación científica, y nos la ha hablado Francisco. Y hay muchos papers, hay muchas revistas, pero infinidades de estudios. Mira, algunos estudios después de 2 o 3 meses de haber salido esta pandemia, que fue en el mes de diciembre allá en la China, ya se habían realizado más de 1000 estudios en esos primeros 2 o 3 meses, sobre los avances que tenía o que estaba generando, diríamos, esta pandemia, ¿sí? Entonces, ¿eso qué ayudó? A prepararnos contra las epidemias. Y eso no es de ahora. Fíjate, diríamos, los logros que ha tenido Corea del Sur al contener la epidemia. Es decir, sin obligar a un confinamiento de su población, lo que hizo fue el análisis de varios factores claves en la realización de test masivos, de aislamientos sobre el mismo contagio, teniendo en cuenta pues todos estos temas de la cuarentena. Y a partir de ahí se establecieron unos tests de diagnósticos. Ya ahora, ¿cuántos test de diagnósticos hay que los hacen de una manera mucho más rápida? Fíjate los nuevos antivirales que nos están ayudando para salvar realmente muchas vidas. Los anticuerpos y reposicionamiento de fármacos. Inclusive la misma vacuna que la Universidad de Oxford, que es una de las más reconocidas, donde está en el campo de innovación tecnológico más importante de los Estados Unidos, en Silicon Valley. Fíjate que nos da esa buena noticia y ya arroja diríamos, avances muy importantes en términos de la vacuna. Entonces aquí la ciencia realmente ha sido muy importante y clave para eso. Entonces el coronavirus, en conclusión, es una oportunidad para la ciencia, es una oportunidad para la innovación
para las industrias creativas y culturales, que más adelante hablaremos sobre las economías creativas, culturales y naranjas, que ese será un tema muy interesante. Así es, por ahí también nos están pidiendo que hablemos un poco del compromiso de las ARLs y por ahí vamos, todo eso son temas que vamos a ir abordando en la medida de lo posible. Quiero comentarles que en Córdoba hoy el registro de contagios es de 243 casos y tenemos 20 decesos. Montelíbano hoy supera los 100 casos porque tenemos 12 nuevos casos en la municipalidad. Colombia presenta hoy 7.390 casos y 207 decesos y tenemos 218.428 contagios en total. Entonces, les doy esta cifra que es la que ha registrado el Ministerio de Salud Nacional, Instituto Nacional de Salud, porque quiero pasar también con esta pregunta a nuestros panelistas y es cómo las comunidades pueden adoptar medidas de protección y cuidado a la vida sin que se vea invadida la cultura. Y quisiera que recordaran que les acabo de leer las estadísticas, no tanto para los panelistas, sino para la comunidad, para que entendamos la importancia de seguir cuidándonos, para que entendamos cuáles son las medidas que nosotros, desde casa, tenemos que adoptar, tenemos que implementar, y si ya las implementamos, tenemos que fortalecerlas. Si ya las fortalecimos, pero vemos a alguien un poco débil, entonces también nosotros allí podemos ingresar. Doctor, nuevamente comparto la pregunta, ¿cómo las comunidades pueden adoptar medidas de protección y cuidado a la vida sin que se vea invadida la cultura? ¿Estar invadida? La cultura es el fruto de nuestra historia y si nosotros cocinamos alimentos es porque aprendimos que es importante cocinarlos para evitar infecciones. Si nosotros hervimos el agua es porque aprendimos a hervirla para evitar infecciones. Si en la cultura nos lavamos las manos es porque aprendimos que nos toca lavarnos las manos. Si en nuestra cultura usamos sanitarios y soltamos el agua es porque aprendimos a evitar esas enfermedades. Y así a lo largo de la historia diferentes enfermedades nos enseñan diferentes aspectos que vamos incorporando a la cultura. Entonces este virus no se va a ir ahorita y no se va a ir por muchos años, de pronto nunca se vaya y se vuelva endémico. Lo pandémico se vuelve endémico, se vuelve parte de la sociedad y vamos a aprender a vivir con ese virus y va a ser parte de nosotros, así como vivimos con las bacterias en el agua, vivimos con las enfermedades de transmisión sexual que no se van, el VIH no se va y ya sabemos de alguna manera cuidarnos contra eso. Los microorganismos de los alimentos ya sabemos que existen y los abuelos nos enseñaron cómo evitamos contagiarnos de esos alimentos, microorganismos de los alimentos, y así nosotros a nuestros nietos les enseñaremos cómo protegerse de COVID. Y habrá cosas que no se puedan hacer, cosas que sí, habrá momentos de mayor intensidad, momentos de menor intensidad. Algo importante es que como vamos a cambiar un poco nuestro modelo de vida, vamos a vivir un tipo de vida alrededor de COVID, sí es fundamental que todos seamos conscientes de cómo se contagia el virus y ese conocimiento es muy fácil. Es muy fácil, aunque la ciencia dude de algunas cosas, etcétera, los modelos están clarísimos. Y entonces el tema de la distancia siempre es claro. Ustedes ya lo han hablado, no quisiera repetirlo acá, pero sí hay unas cosas que es importante pues que sepamos. Todo lo que hagamos sirve. Todo lo que hagamos sirve. Cada vez que nos lavemos las manos estamos haciendo algo. Otra cosa que debemos hacer es que debemos comprender que no existe una medida sola que sea absolutamente perfecta. Todas las medidas tienen problemas. La medida más extrema, que es el aislamiento en casa, es insostenible. Entonces, cuando ya nos reincorporemos a la comunidad, debemos llevar a cabo muchas medidas de manera simultánea. Esa redundancia de medidas, esas diferentes capas de seguridad, son las que nos dan la seguridad. Entonces, de la misma manera, como nos lavamos la mano, también mantenemos la distancia, evitamos tocar objetos, nos cubrimos la boca para proteger a los demás de nosotros, pero también para generar una confianza y también para protegernos del entorno.
ventilamos los espacios, usamos la luz solar para desinfectarnos, para desinfectar espacios también y elementos. Limpiamos superficies. Todo esto al tiempo, esto hace parte de lo que debemos incorporar a nuestra cultura. O sea que de pronto si nuestra cultura antes era de darnos la mano por mucho tiempo, va a cambiar. Si nuestra cultura era comer con la mano, de pronto ya va a cambiar también. Si nuestra cultura era no limpiar la mesa cuando comíamos, ahora toca limpiar la mesa cuando comemos. Si nuestra cultura era de hacer parrandas y estar con los amigos de cerca, pues por mucho tiempo no va a pasar. O si pasa, como yo aquí he tenido la oportunidad de reunirme con amigos y con amigos vulnerables, señores enfermos de años, yo me pongo una máscara, él se pone la suya, nos mantenemos lejos. Ya, hoy me tocó recogerlo a él en el carro y eso implicaba no usar el aire acondicionado del carro, sino abrir las ventanas y yo usar mi máscara completa, él usar su máscara completa y disminuir el tiempo de exposición. Esa es una variable que a veces nos falta, es el tiempo de exposición. Y bueno, eso es mi respuesta. ¿Qué dice usted, Iván? Listo, Cari. Mira, ante la pregunta de cómo nosotros podemos llegarle a las comunidades con un mensaje sin que se vean, digamos, vulneradas en su cultura, ¿verdad? Es utilizar la misma cultura. Yo casi siempre empiezo a hablar de lo práctico y sencillo, ¿no? Es, ok, voy a llegar a una cultura, utilizo su cultura. ¿Y qué es utilizar su cultura, Caris? A través de la música, a través del arte, a través de esos mismos líderes que hablamos anteriormente, esos líderes comunitarios, de esa gente que se destaca en los barrios, en las comunidades, utilizarlo y llevar el mensaje a través de ellos, pero utilizarlo como, digamos, en buen sentido de la palabra, es decir, es educarlos, es llevarle un mensaje claro, sencillo y contundente para que ellos lo puedan transmitir de la mejor manera. También, no sé, utilizar los sitios emblemáticos. Ustedes han visto, por ejemplo, la Torre Colpatria en Bogotá, cuando envían los mensajes. ¿Por qué no la iglesia, la catedral ahí de Montelíbano, le ponemos unos mensajes alusivos a este tema? ¿Por qué en los parques? ¿Por qué en sitios públicos nosotros no utilizamos esos sitios para llevar el mensaje, Cari? Lo podemos hacer, pero esto tiene que ser, digamos, un todos ponemos, un todos ayudamos, un todos queremos, porque sin esta iniciativa de que yo quiero, de que realmente yo voy a unir, no voy a dividir, esto no va a salir adelante, ¿verdad? Entonces, insisto, básico, con la misma cultura. Lo que dijo Francisco es verdad, ya no vamos a poder de pronto llegar y comer con la mano, porque sabemos que nuestra cultura cogía en las tardes el famoso pegado, el cucayo, Cari, y cogía está en la mano y con café, y bueno, y seguro que los que son de la región, excepto Francisco, me están entendiendo, doctor Francisco, me están entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, nada. Se la lavan antes. Bueno, probablemente, listo. Pero, ¿dónde voy, Cari? De nuevo, con la misma cultura, con su misma gente, con la misma gente, llevarle ese mensaje, utilizando los sitios emblemáticos. ¿Quién no ama digamos, el Parque Central de Montelíbano, el Simón Bolívar? ¿Quién no quiere el Puente San Jorge? Entonces, esos sitios que en el tema de marketing o mercadeo se usan para eso, utilicémoslos acá. Ya, no le traigamos la Torre Eiffel, no le llevamos la Torre Colpatria, no, llevémosle el Puente San Jorge, llevémosle el Meneíto, no, llevémosle ahí en ese sitio, utilicemos nuestros propios sitios para culturizarnos, para enseñarnos, que nos enseñen. O sea, mira cómo los monumentos, mira cómo la misma gente nos puede enseñar sin salir de la cultura. Pero se toca tener una iniciativa, toca llevar ese mensaje, Cari, y yo siempre insisto en que las comunicaciones, no solo del hablar, el voz a voz, sino también de los medios que son reconocidos, nos pueden ayudar. Entonces, esa es mi invitación. Y es lo básico, cultura a través de su propia cultura. Cultura con cultura, el mensaje a través de las propias prácticas. Ingeniero César, ¿usted qué comenta sobre esta pregunta? Bueno, es muy interesante y yo creo que una respuesta sería bastante compleja. Yo me quedo con... Hombre,
las culturas de las poblaciones y de los municipios son culturas que vienen por muchos años y cambiarlas es muy difícil. Son como las culturas de las organizaciones. Pero ya hay metodologías y herramientas exitosas que nos pueden ayudar a eso. Entonces, pero para eso hay que crear una visión como, diríamos, o un propósito por cada población, por el departamento, y que el departamento luego las baje a sus municipios para poder inclusive pensar en una transformación. Y esa transformación hay que incluir varios actores, empezando por la casa, ¿cierto? Empezando por nuestra casa, pero con esa visión clara hacia ese comportamiento realmente ciudadano que queremos. Y segundo, que eso también está articulado con lo que nos enseñan o enseñamos en las escuelas y los colegios. O sea, hay que hablar el mismo idioma, ¿cierto? Y también eso estructurado también de una manera muy, diríamos, seria desde las diferentes instituciones que se tienen en las ciudades o en los municipios. Yo creo que así es mucho más fácil de ir cambiando esos comportamientos y estableciendo la cultura deseada. Porque realmente tenemos, fíjate tú, una cultura a la informalidad, una cultura a sacar provecho al otro, una cultura a la crítica, una cultura a desafiar y hacer poco, una cultura a irrespetar a las autoridades. Es decir, realmente son cosas que realmente toca cambiar, pero para eso hay que plantear una muy buena estrategia, unos muy buenos principios, unos muy buenos desafíos, unos muy buenos valores, y que eso se vaya irradiando en los diferentes actores. Yo me despido, Caris, porque tengo otra videoconferencia, entonces fue un placer estar contigo nuevamente, con Iván, con Francisco, y bueno, aquí seguiremos aprendiendo y aportando. Muchas gracias Claro para que sí. Zoom y todos tus oyentes. Claro que sí, mil gracias y esperamos vernos mañana nuevamente en este mismo horario. Bueno, no quisiera, ya el ingeniero se despidió, pero no quisiera, y de hecho ya íbamos a despedir, no quisiera irnos sin ese mensaje concreto para nuestras regiones. Doctor Francisco. Wow. Todo lo hemos dicho ya a lo largo del texto, pero sí. Lo más importante es que lo único es el cambio de comportamiento. Y ese cambio de comportamiento depende de la percepción del riesgo, y eso implica tener estrategias para penetrar en la mente de las personas, teniendo en cuenta lo que nos importa, teniendo en cuenta también los errores que cometemos. Otro mensaje importante es que todo lo que hagamos sirve. Las cosas pequeñitas que hagamos sirven. Y las cosas que dejamos de hacer nos afectan. Por una vez que no me lave las manos, me afecta, pero por una vez que me la lave sirve mucho. Entonces yo pienso que a la larga todo esto es una construcción de cosas pequeñas. El tapabocas sí sirve, aunque la gente diga que no, y aunque no es perfecto el tapabocas de tela, sí sirve. Y si pueden usarlo de 2 capas y el calor lo permite, pues usarlo. Y tomar esto en serio, esto es muy serio. Lo que pasa es que no lo estamos viendo, ¿no? Hasta que no se nos muere alguien cercano, o a menos que trabajemos en un hospital, no vemos el impacto. Y la mente humana no le queda fácil para nada comprender los números. Las cifras no son fácilmente interpretables por el ser humano. El ser humano necesita cosas concretas, y lo que no vemos no lo creemos. Entonces, pues nos toca mirar cómo posicionamos esta idea mejor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Iván, por favor, su mensaje. Gracias, Cari. Bueno, darle las gracias al doctor Francisco de manera muy especial, un gran ser humano, un gran profesional, una persona que cuando le tocamos la puerta y le pedimos que nos acompañara en este proyecto, dijo, de una, yo voy. Él está ahí sacando su tiempo desde Estados Unidos, pendiente de todo este tema, y te aseguro, Cari, que es otra persona más que metió en su corazón a Montelíbano y a la región, ¿verdad? Gracias. Eso sí lo tengo por seguro. Siempre ha sido nuestro consultor para la compañía, para la multinacional donde yo trabajo, y él ha estado ahí en las consultorías. Entonces es muy grato tenerlo aquí, Francisco. De mi parte, mil y mil gracias en nombre de la población de Montelíbano, de Córdoba y de Colombia. Muchas gracias, Francisco. Yo quiero terminar, Cari, como siempre. Yo
yo estoy terminando estos programas con ciertas frases, ¿no? Sí, Entonces, señor. el jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario en Bogotá, Ricardo Córdoba, dijo, abro comillas, en un foro, la disciplina es un acto individual que tenemos cada uno para mantener una serie de normas. Más adelante mostró un ejemplo diciendo, acuérdense cuando este tema de la nicotina se demostró que le hacía daño a los pulmones con el cáncer de pulmón. Al principio, coercitivamente, con fuerza, con decretos, con normas, se estableció que no se podía fumar dentro de sitios cerrados, que no se podía fumar en los autos, etcétera. Y ya la misma sociedad hace su trabajo. Éticamente condena a esa persona que hace eso y la persona interioriza que yo me cuido y cuido a los demás. Entonces mi mensaje final es, cuidémonos, nadie nos va a cuidar, cuidémonos. La salud es un bien público, lo repito nuevamente, y como es un bien público, me afecta las cosas positivas o negativas que hago a mí y a la comunidad. Un fuerte abrazo, Cari, y a la comunidad entera. Claro que sí, Iván, mil gracias y mil gracias al doctor Francisco también. Y bueno, somos unos privilegiados. Desde Bogotá ha estado con nosotros Iván, desde Estados Unidos ha estado el doctor Francisco, desde Medellín, el ingeniero César Herrera, ¿verdad? Hay que resaltar y quiero hacer eso, la invitación del doctor Francisco fue una invitación realizada, gestionada directamente por nuestro especialista Iván Vergara y nos gozamos de todas estas personas que tenemos aquí. Quiero agradecerles a ustedes por sacar ese tiempo, decirle a Montelíbano que tenemos que trabajar unidos, decirle a los entes, a las entidades, a todos. Hoy veíamos una nota especial, ¿verdad? Pero todo esto lo vamos a seguir multiplicando en la medida que tengamos en cuenta. Yo cogí palabritas claves como el tema de la institucionalidad, la comunidad, la cultura, la información, la asertividad, la comunicación y las estrategias. Todo esto lo tenemos que trabajar en conjunto porque si no trabajamos de esta manera, entonces no vamos a lograr salir de esto. Pero la idea y lo que estamos transmitiendo es que juntos salimos adelante, que juntos trabajamos por la vida y que juntos nos encontramos mañana nuevamente en el mismo horario, por aquí, por su plataforma. A los invitados, mil gracias y a ustedes que estuvieron allí conectaditos, muchísimas gracias. Por favor, cuídense y cuiden al que tienen al lado, cuiden al que está viviendo del otro lado. Si no tiene que salir, no salga, quédese en casita. Si va a salir, por favor, protéjase, lávese las manos, use por favor el tapabocas, úselo de la manera indicada, proteja su vida, recuerde que es el bien más preciado que tenemos. Entonces a todos ustedes una feliz noche y que Papito Dios les bendiga grandemente.